Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Enfermería Quirúrgica de Sonora por esta invitación y también a Academia Escolab por todo su apoyo en la gestión de este congreso. Es para mí un honor estar compartiendo un poquito de mi experiencia respecto al cuidado especializado a la persona con cirugía asistida por robot. Mi nombre es Irene Itzel Mena Gómez y bueno, comencemos con el tema. Vamos a hablar un poco de antecedentes. Al final vamos a intentar contextualizar y llevar todo hacia lo que es el cuidado de enfermería. Entonces, es importante que antes de que hablemos del cuidado, retomemos algunos aspectos que nos van a servir para considerar aspectos del cuidado profesional. Entonces, como punto uno, tenemos aquí este antecedente de lo que es la cirugía asistida por robot. En este caso, de acuerdo a la historia en medicina, en 1988 es cuando surge el primer robot Puma, que es el primer robot a nivel biomédico, y este era o contribuía a la realización de toma de biopsias cerebrales. Específicamente se hizo para tener mayor precisión en lo que es la selección de ese tejido, la toma de este tejido. Y también ayudaba a que fuera en menor tiempo posible de lo que era la cirugía convencional. Después de ello, unos años más tarde, surge el Robodoc, este en Estados Unidos. Cabe mencionar que ese fue el primer robot aprobado por la FDA en el 2008 y tenía la característica este robot de ayudar a hacer un eje de guía de la cabeza femoral y el cuello para dar un mejor posicionamiento a lo que es la artroplastía total de cadera. Entonces era un robot que fue diseñado específicamente para cirugía de artroplastía. Posteriormente ya se van mejorando algunos aspectos y se va haciendo no solo para cirugías específicas como es ortopedia, sino para otro tipo de cirugías. En este caso, por ejemplo, está el AESOP, que también surge en Estados Unidos en el 94. Este tenía la característica principal de que sujetaba la cámara en cirugía laparoscópica y era controlado por la voz, en este caso del cirujano. Suplía en este caso la función del primer ayudante. Entonces, aquí ya no eh, tenía a alguien que estuviera dirigiendo la cámara, simplemente él mencionaba hacia la derecha, izquierda, un poco más adentro, afuera, y con ello podría controlar esta, esta cámara. Después de ello surge el robot Zeus. El robot Zeus es un precedente importante para lo que se conoce actualmente como la cirugía asistida por robot. Es el primer robot que tiene una consola y tres brazos. A diferencia, por ejemplo, de la CEOP, que solamente tenía uno, este tiene tres brazos y lamentablemente sale del mercado este porque era muy estorboso y tenía la necesidad de usar lentes especiales y también lo que ocasionaba era coalición o choque entre los trocars, entonces debido a estos brazos que tenía. Entonces se perfeccionó un poco eso de los brazos para evitar que entre ellos estuvieran chocando con las pinzas dentro del paciente y ocasionara lesiones en los tejidos propios del paciente. Entonces sale del mercado este robot por ese motivo. Un dato aquí relevante es que años más tarde, ¿qué pasa desde el 1988 que surge el primer robot a nivel de medicina hasta el 2001? En donde surge la primera telecirugía o cirugía telerobótica, en donde el cirujano se encontraba trabajando con un robot Zeus en Nueva York y el paciente estaba hospitalizado en Francia. Lo que hicieron ahí fue una colecistectomía. Entonces, de acuerdo a las habilidades del cirujano y también querían probar como aspectos de tecnología, se hizo esta cirugía intercontinente, vaya. Actualmente ya hay muchas reglas establecidas, muchas normas y códigos éticos y bioéticos respecto a la distancia que debe tener el cirujano respecto a su paciente. Entonces esto ya está un poco más limitado, pero también se ve como un área de oportunidad para aquellos lugares remotos en donde no hay personas especializadas y los pacientes requieren cierto tipo de cirugía. Entonces se ve aquí esta posibilidad. Otro dato relevante es que originalmente la cirugía robótica fue creada, aunque ahorita en los antecedentes hemos visto que era para cirugía neurológica como toma de biopsias o cirugía ortopédica, fue creada también para cirugía cardiovascular originalmente. Sin embargo, ninguno
ninguna especialidad, ni neuro, ni ortopedia, ni cardiovascular, han tenido tanto auge en cirugía asistida por robot como lo es urología, cirugía general y ginecología, pero principalmente urología. Ellos han tenido un mayor impacto en lo que es este tipo de procedimientos, principalmente en prostatectomías. Actualmente, más del 85% de las prostatectomías en Estados Unidos son asistidas por robot, entonces, pero porque también Estados Unidos ya lleva una trayectoria importante, si se dieron cuenta, pues la mayoría de los robots eran originarios de ahí. Actualmente, el Da Vinci es el único que está aprobado por la FDA, es el único de los robots de los anteriormente mencionados. Tiene como tal también inconvenientes, la tecnología no es perfecta. El inconveniente es el tamaño que tiene, el que se tarda mucho tiempo en montar y desmontar los brazos. Y lo que se ha perfeccionado a diferencia del Zeus es que ya no hay tanta colisión de los trocars o de las pinzas, pero también se debe seguir cuidando un poco esto. ¿Qué pasa en México? En México cada vez hay más hospitales que tienen este tipo de tecnología. Esto, por ejemplo, en el 2006 fue el primer hospital, el del Tecnológico de Monterrey, que tuvo un robot. Se utilizó para diversas cirugías, principalmente urología, ginecología, onco, rara vez otorrino y algunas cirugías digestivas. En pediátricos se ha utilizado, sí ha sido utilizado, sin embargo, está el inconveniente de que como también se utiliza neumoperitoneo, hay ciertas restricciones en cuanto a ello y también pues el tamaño de las pinzas, de los trocars, debe ser pues muy bien programado porque si puede haber coalición de choque de los trocars en el adulto, entonces en el pediátrico que el abdomen es más pequeño, todavía se puede ocasionar este tipo de choque colisión y dañar tejidos en pediatría. Sin embargo, sí se ha hecho cirugía pediátrica asistida por robot. Y bueno, este fue el primer hospital en el 2006, ya hace un poco más de 14 años. Después de ello hubo otros hospitales, como en este caso Puerta de Hierro en Guadalajara, el Hospital Ángeles del Pedregal, que adquirieron también el robot. En este caso estábamos hablando del Da Vinci. Y después de eso hay otros hospitales como el Hospital Central Militar de la Ciudad de México, ubicado en la zona norte de la ciudad. Y el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE también adquirió su robot. Entonces ya no era solamente en hospitales privados, como es el caso de estos dos, sino ya también empezó a incursionar en hospitales públicos. Y bueno, mi experiencia más cercana fue en el Hospital General del Dr. Manuel G. González. En algún tiempo fui trabajadora de ese hospital y cuando se intentaba incursionar en lo que es la cirugía asistida por robot, fui una de las primeras personas enfermeras que fueron capacitadas para el manejo de lo que es este dispositivo. Esto fue en el año 2016 aproximadamente. Entonces se empezaron con cirugía. Les puedo comentar que nos llamaban a nosotros a entrenamiento. Los médicos también entrenaban, hacían algunos ejercicios de entrenamiento para aumentar la curva de lo que era su aprendizaje. Y como precedente importante se tiene que la cirugía laparoscópica cumplió ahí un papel importante, el dominio que tenían los cirujanos al respecto de la cirugía laparoscópica cumplió un papel importante para lo que es la cirugía asistida por robot. Tiene ciertas similitudes, pero sí deberían perfeccionar lo que es las puntas, en este caso de las pinzas, cómo agarrar las agujas, suturar. Entonces, y nosotros como enfermeros estábamos ahí justo para también desarrollar un poco de habilidad en cuanto al manejo, en dónde moverle a los brazos, qué capacidad de vida tienen las pinzas, cómo montar una pinza, que ahorita les voy a enseñar algunas imágenes y un video por ahí que tengo para ustedes. Entonces, se capacita previamente al personal de salud, previo a su uso, se hacen algunos talleres, unos ejercicios de simulación para poder después ya empezar de lleno con los pacientes. ¿Y qué pasa en otros países? Por ejemplo, en Brasil ya hay 35 o tal vez un poco más de los robots. En Estados Unidos, pues nos lleva por mucho en cuanto a cantidad y ya hay más de 2.300. En Italia, 80 robots. Entonces, Estados Unidos es uno de los países que tiene más este tipo de dispositivos.
¿Qué se está avanzando? Les decía yo que tiene cierta similitud, por ejemplo, en cuanto a cirugía laparoscópica. En cirugía laparoscópica, por ejemplo, hablando de colecistectomía, se suele hacer 3 puertos. Un puerto es para la cámara y 2 para las pinzas, el separador de hígado, etcétera. Entonces, son 3 incisiones las que se hacen, 3 heridas quirúrgicas pequeñas. Se está intentando avanzar en lo que es cirugía asistida por robot. También se hacen incisiones de acuerdo al número de trocars que se va a utilizar. En la cirugía asistida por robot ahora también ya se está intentando hacer incisiones únicas por puerto único, en donde se mete solamente un trocar de gran calibre y en este trocar se mete esta pinza que a su vez tiene diversas pinzas aquí, entre la cámara, tijeras, portaagujas y algunas otras pinzas que ayudan. Entonces, estas ya en el momento que entra el trocar se separan estas pinzas y empiezan a fungir como si fuera el brazo del cirujano y a operar dentro del abdomen del paciente. Y esto por mediante una sola incisión. Entonces es la cirugía por puerto único que también ya se está empezando a ejecutar. Algunos puntos importantes aquí que debemos considerar que tal vez no compete tanto, pero sí es importante considerarlo, es que han tenido muchas críticas la cirugía asistida por robot. Por ejemplo, decía, un sistema Da Vinci cuesta entre 1.250.000 a 2 millones, ¿no? Los instrumentos, bueno, estamos hablando de dólares, los instrumentos que solo se pueden usar como máximo 10 veces, a diferencia de las pinzas de cirugía laparoscópica convencional, en donde es ilimitado, depende si no son pinzas desechables. Entonces aquí solamente tienen 10 usos. Al 11º uso, el robot la detecta y la inhabilita, ya no la puedes utilizar. Entonces, solo tienen 10 usos y cada pinza cuesta entre 1.300 y 2.500 dólares. Entonces, si tomas en cuenta que solo se pueden utilizar para 10 cirugías, debes de realmente considerar muy bien cuando se va a utilizar. Cuando tú, enfermera, vas a montar una pinza en el robot, debes de considerar realmente que esa pinza se vaya a utilizar para la cirugía y que su uso se aproveche, porque de lo contrario también está repercutiendo ahí en el costo del paciente, si es que el paciente pagará su cirugía o el de la institución. Y dice, para que un Da Vinci sea realmente financieramente viable, los hospitales tendrían que realizar entre 150 y 300 procedimientos anuales. Es decir, entre un procedimiento, tal vez 2 procedimientos a la semana o un procedimiento incluso diario, ¿no? Tendría que hacerse en este tipo de cirugías. Hay otras opiniones no favorables. Por ejemplo, hay un estudio que, por cierto, aquí les estoy dejando todas las referencias de donde sacó la información. No nada más es mi experiencia ahí en el GIA González, sino también de algunos artículos que he consultado para preparar este tema o que en su momento leí justo también para preparar esto. Por ejemplo, no es como tal un artículo, pero es un artículo de revista en donde participó un amigo y una amiga mía. Entonces, vienen de buena referencia y es de ahí donde lo tomo. Entonces, mencionan que un estudio de entre más de 264,000 pacientes en varios hospitales, se dice que la cirugía suele costar entre $2,000 por cada procedimiento, sin ningún beneficio comprobable. Es decir, a comparación de la cirugía laparoscópica, no tiene otros beneficios. Entonces, ¿cómo opera? ¿Robot, laparoscopía o cirugía abierta? Bueno, este estudio justo lo que menciona es que no hay realmente diferencias entre la laparoscópica y la cirugía robótica. En cuanto al tiempo quirúrgico es similar. En cuanto a la pérdida sanguínea, sí hay un poco menos, ¿no? Y en cuanto a la necesidad de hemotransfusión, solamente aquí se transfundió a un paciente y aquí 5. Entonces, sí hay un poco ahí de diferencia. Sí se marca más la diferencia en cuanto a la cirugía clásica convencional o en este caso, como la solemos llamar, cirugía abierta. Sí hay diferencia entre eso y esto, pero incluso la cirugía abierta se lleva menor tiempo que la laparoscópica y la robótica. Eso tiene mucho que ver con la curva de aprendizaje de los cirujanos. Entonces, el cirujano menciona que para él es perfecto. Aquí se ve, por ejemplo, dónde está el cirujano mientras está aquí el paciente con los brazos de robot. Este robot no está con vestimenta, pero bueno, más o menos se ve de esta forma. Y la enfermera aquí está. Entonces, el cirujano fácilmente pudiera no prescindir o no necesitar de los ayudantes y solamente que estuviera la enfermera aquí guiando o colocando las pinzas que él vaya necesitando, ¿no? Sin embargo, se suele entrar con
ayudante todavía. Y bueno, aquí está el cirujano, dentro de la misma sala está con la consola y aquí va dirigiendo, es como si se metiera un vistazo hacia el abdomen del paciente. Y lo que él comenta, lo que los cirujanos comentan en general es que, bueno, se corrige lo de las posturas, hay menor fatiga, hay mayor precisión en los movimientos, quita el temblor fino de las manos porque el robot justo elimina esa parte y lo convierte en un movimiento más acertado. Y bueno, una autora que justo trabaja en el Jean González comentaba, bueno, es que yo mido cerca de 1,50 y para mí siempre los ayudantes miden hasta 1,80, entonces es complejo estar adaptando la mesa a mi estatura o a la de ellos y coordinarnos un poco, necesito el banco, etcétera. Entonces, eso también llega a corregir ese tipo de detalles que son importantes cuando el cirujano es hábil, pero se encuentra con ciertas limitantes, ¿no? No requiere de vestimenta estéril, solamente la enfermera quirúrgica. Y bueno, la curva de aprendizaje, les comentaba que la curva fue un poco más rápida que cuando se empezó a insertar la laparoscópica, la cirugía laparoscópica, porque ya tenían este precedente de cirugía laparoscópica. Entonces, de 14 horas que se empezaban, se fue convirtiendo la curva de aprendizaje a 4 horas que se tardaban por una cirugía. Entonces, 14 horas para una cirugía se convirtió en 4 cuando tal vez en la cirugía abierta eran 2 o 3 horas. Entonces, se está trabajando todavía en ello y obviamente sabemos que eso depende de la destreza y habilidad que vaya desarrollando el cirujano. ¿Qué diferencia tienen las pinzas en relación a las pinzas laparoscópicas? Son similares, sin embargo, la punta se mueve como si fuera nuestro brazo. Nuestro brazo a la altura, bueno, a la altura específicamente de nuestra muñeca, la mano la podemos flexionar a varias direcciones, ¿no? Y esa es lo que hace la diferencia con una pinza laparoscópica, que la punta se flexiona hacia diferentes direcciones. Y aparte que la pinza laparoscópica termina o tiene la forma como de una pinza al final de los anillos de una pinza para que el cirujano la pueda tomar. Y en este caso la de robot no, la de robot tiene, ahorita les voy a mencionar en otra imagen, tiene para que se ensamble directamente al robot y es ahí donde el robot detecta los usos de cada pinza. Han surgido diversos artículos científicos respecto a este tipo de cirugía. De hecho, este es uno de los trabajos realizados por los cirujanos Elgea González, que tengo como precedente. Y bueno, venimos aquí a hablar también de enfermería y de los cuidados. Entonces les presento a nuestro enfermero líder en cirugía asistida por robot. Él es Ricardo Montaño, es un amigo muy querido en Elgea González. Y nos viene a comprobar que esto de la tecnología no tiene edad. Entonces, Ricardo de verdad fue una persona que se aventó al ruedo de la cirugía asistida por robot y fue el que estuvo más tiempo y instrumentó más cirugías en el GEA. Y es, como ustedes lo pueden ver, y no nos dejan mentir las canas, ¿no? Es un enfermero que lleva muchos años en lo que es las salas de cirugía y fue el que estuvo ahí más constantemente, ¿no? Entonces, esto de aprender de la tecnología no tiene edad, definitivamente. Así luce un quirófano en cirugía asistida por robot. Aquí está el instrumentista, el primer ayudante que realiza las incisiones y los puertos, ayuda a la colocación de los brazos. Y esta es la consola donde está el cirujano, seguramente fue el quien tomó la foto y está aquí sentado en una esquina de la sala, ¿no? Este es el robot con sus 3 brazos y bueno, por acá atrás debe estar el médico anestesiólogo. Pero ya entrando entonces de lleno de enfermería, van a decir, bueno, pero ¿por qué nos comentó todo esto antes? Ahorita ya vamos a empezar a retomar cuidados específicos en lo que es cirugía asistida por robot. Este artículo que es de la AORN, perdón, aquí ya invertí las letras, pero es de la AORN, es del 2006, y justo establece como unas competencias que debe tener la enfermera quirúrgica para poder estar en ese tipo de cirugías. Debe de tener experiencia, demostrar experiencia en cirugía de mínima invasión, debe demostrar experiencia en cirugía asistida por robot, en este caso con los talleres previos que se hacen, tal vez no directamente con el paciente, pero aquí, de hecho, este es no parece ser, es un simulador
clínico, en donde aquí están trabajando sobre un abdomen de simulación clínica y, bueno, capacitando al personal de enfermería también. Entonces debe tener este taller previamente antes de que se empiece con pacientes. Debe demostrar experiencia definitivamente en lo que es su área de, en el caso de México, enfermera quirúrgica o enfermera perioperatoria, debe tener esa especialidad previa y demostrar básicos conocimientos en lo que es colección de datos, algunas investigaciones, algunos protocolos, ¿no?, que se llevan dentro del quirófano. Conocimientos básicos en computación, ¿no? Y también ser parte de los miembros líderes del equipo interprofesional. Debe tener demostrar lo que es una buena dirección y excelente priorización de ciertas habilidades específicas, ¿ok? Entonces son algunos de los lineamientos. Aquí también les dejo el artículo por si después lo quieren consultar a detalle. Y empiezan a establecer desde el 2006, esta asociación norteamericana empieza a establecer qué debe tener, cuál debería ser el perfil de la enfermera quirúrgica o perioperatoria en este tipo de cirugía. Aquí están los instrumentos. Esta es la cámara que está montando aquí Ricardo. Estos son los trocars, en este caso metálicos, y también hay desechables, como lo es en cirugía laparoscópica, son similares. Y estas son las pinzas. Se usa pinza laparoscópica, que son las que están aquí. En algunos casos se puede llegar a utilizar, se tienen ahí. Y la cirugía, las pinzas que son de la cirugía asistida por robot, que tienen la punta o la longitud similar, solamente que la punta gira hacia diferentes direcciones, como lo mencionaba, y esta es la parte que se ensambla directamente al robot y que cuenta aquí las vidas que va teniendo esta pinza. Y aquí, bueno, vemos cómo Ricardo justo está vistiendo al robot, cómo tiene que ensamblar perfectamente estas piezas para que después quepa aquí la pinza y cómo abraza al robot. Estas son unas fundas especiales, porque aparte algo que se tiene que ver aquí es los insumos específicos, en este caso la vestimenta específica para este robot, ¿no? Con sus detalles, perdón la palabra otra vez que la repite, pero sus detalles específicos. Bueno, vamos a ver este video, que es un video corto. No tiene sonido, entonces voy a ir explicando un poco. Aquí se ve cómo Ricardo está colocando la vestimenta de este brazo. Ya vistió los otros dos, está vistiendo el tercero. Esta parte es donde se va a ensamblar la pinza, la coloca ahí, hace que haga como este clic para que se ensamble correctamente. Tiene que tener cuidado que la bolsa no se pellizque para evitar su ruptura. Aquí ya se comprobó con ese movimiento que realmente está bien insertada y empieza a vestir el brazo, obviamente ahí sin contaminarse. Esa parte la dominamos nosotros perfectamente. Y tiene estas como muescas en donde va a ir la pinza, lo tiene que embonar bien en donde va a ir, se va a sujetar perfectamente la pinza. Después de ello, todo el remanente de lo que queda de la bolsa tiene como unos sujetadores y lo va a ir colocando para evitar que no tenga tanta remanente en las bolsas. Voy a adelantarle un poquito a este video. Así ya él puede maniobrar los brazos, los está maniobrando sin problema. Vamos a adelantarnos un poco más. Quisiera especificar que esto lo hace antes de la entrada del paciente. Entonces, él abre su campo, su mesa, solamente con la ropa específica del robot, abre un bulto y después de eso, antes, todavía no entra el paciente ahí, cubre este bulto, cubre todo el robot, toda la vestimenta que hizo, porque después sabemos que cuando entra el paciente hay mucho movimiento de cirujanos, anestesiólogo, si tenemos estudiantes, etcétera. Entonces hay mucho movimiento y lo cubre de cualquier roce que pudiera pasar. De hecho, creo que en el video de repente pasa la circulante por aquí muy cerquita. Esta es una sala de quirófano que se requiere muy grande por las 3 consolas que se utilizan para el robot, por el aparato de anestesia y otros aparatos biomédicos. Pero aparte es un quirófano que suele estar más frío que el resto de los quirófanos. Si nuestra área quirúrgica oscila de 18 a 23 grados de temperatura,
Entonces estos quirófanos deben de estar más fríos todavía por lo que genera de calor este robot. Entonces vamos a avanzar un poco más. Aquí él va a vestir lo que es la lente, también tiene su bolsa especial, su funda especial, la va vistiendo. Entonces todo esto es lo que hace enfermería, que pareciera aspectos muy procedimentales, pero recordemos que dentro de nuestra función, estos aspectos procedimentales impactan directamente en el cuidado. Lo que hacemos en el quirófano es principalmente prevención de riesgos. Estas son las pinzas del robot, los trocars, las grapas, muy similares a lo que es la cirugía laparoscópica, los trocars. Aquí te dice, por ejemplo, este es un portaagujas, ¿no? Todo viene en inglés, entonces aquí tendríamos que añadir un poco las competencias. Tal vez las norteamericanas no lo colocaron porque ellas hablan inglés, pero tendríamos que añadir un poco de conocimientos, algunos conocimientos en lo que es este idioma, porque algunos manuales vienen en este idioma y los nombres de las pinzas también. Aquí está calibrando lo que es el lente. Me voy a adelantar un poco más. Está probando con lo que es la fuente de luz. Y bueno, así se ve el robot completamente vestido. Ya el paciente ya está en sala. Porque él ya abrió como tal todo el instrumental. Cuando ya abre el instrumental es porque el paciente ya está ingresando a sala. La persona que está aquí era alguien con uniforme quirúrgico verde, es parte del equipo biomédico. Siempre debe estar en cirugía asistida por robot, el equipo biomédico. Aquí está el cirujano y solamente el ayudante. Atrás anestesiólogo y están haciendo los puertos. Después de eso el cirujano ya se va, se quita guantes y se sienta en la consola y el ayudante puede quedarse. Generalmente se queda por si hay necesidad de abrir y más en las primeras cirugías en la que la curva de aprendizaje es diferente. Es más tardada. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué cuidados entonces serían específicos para cirugía asistida por robot? En el caso del preoperatorio, realmente hay varios artículos que señalan que han estudiado respecto a los cuidados específicos de enfermería y no hay diferencia en cuanto a los cuidados que damos a cualquier paciente que va a ser intervenido en cirugía. De hecho, este es que les estoy presentando aquí es un ejercicio que hice con algunas amigas, colegas, excompañeras de lo que es enfermería quirúrgica perioperatoria, exalumnas, que colocaron aquí cuáles son los cuidados del paciente en el preoperatorio, el paciente en general, porque si bien los artículos señalan algunos puntos específicos que ahorita vamos a retomar, hablan también de que se debe hacer el checklist, se debe de verificar ayuno y aspectos que nosotros ya sabemos que son aspectos generales de que se hace en cualquier tipo de paciente. Pero entonces, ¿cuál sería el específico en el preoperatorio? Un cuidado específico sería informar adecuadamente al paciente sobre lo que es una cirugía asistida por robot, porque tal vez ellos tienen una idea errónea y se imaginan a un robot con figura humana que los va a operar y que va a estar con ellos, ¿no? Entonces, especificar que no es de esa forma, que el cirujano siempre va a estar ahí, que no se va a ausentar, que todo el personal va a estar ahí, que el robot no es autónomo. Entonces son como de los detalles que tenemos que cuidar justo en la psicoprofilaxis. Y bueno, vamos entonces ahora a esta posición que es característica del paciente con cirugía asistida con robot. Entonces es una posición de Trendelenburg modificada, en donde, bueno, debemos de analizar primero las repercusiones fisiológicas que tiene esta posición. Por ejemplo, esas implicaciones sería el descenso de la presión arterial. En individuos sanos esto puede ser compensado, pero en los adultos mayores tienen mayor riesgo de desencadenar trastornos isquémicos severos y también aumento de la PVC y de la PIC son otras de las implicaciones. Entonces, específicamente hablando del caso de adultos mayores, si consideramos que entonces, de acuerdo a los antecedentes que mencioné anteriormente, las principales cirugías son cirugías urológicas, en donde son resección de próstata. Entonces, estábamos hablando de hombres de alrededor o más de 60 años. Entonces, debiera considerarse que son ya adultos mayores y estos tienen una dificultad para principalmente controlar o tener un mejor control de lo que es la presión arterial.
Y bueno, otras de las implicaciones, como mencionaba, es el aumento de la PVC, el aumento de la presión intracraniana, que esto finalmente va a tener consecuencias neurológicas si está en un periodo prolongado. Y si a esto le sumamos, por ejemplo, que la curva de aprendizaje del cirujano todavía no es tan buena, es decir, que va a estar 4 a 6 horas o tal vez todo el turno, al inicio seguramente va a ser todo el turno, esperemos no más de ello, va a estar en esta posición, entonces las repercusiones neurológicas y respiratorias van a ser importantes y el cuidado en el postoperatorio tendrá que ser inminente. Y otra de las consecuencias específicas derivadas de esta posición es justo la hipoventilación eh, por compresión que hay del abdomen, ¿no? Sobre el diafragma. Entonces los anestesiólogos van a tener que controlar muy bien este factor respiratorio de esta hipoventilación y compensarlo. Y tenemos que buscar ahí o sumar también complicaciones asociadas a lo que es el neumoperitoneo. Recordemos que finalmente se tiene que expandir esa cavidad abdominal para que ellos puedan operar en ella. Eh, y están aparte las implicaciones específicas del neumoperitoneo que ya conocemos previo de la cirugía laparoscópica. Esto si se tratase de una cirugía en la que es prostatectomía, si se tratase de una cirugía en donde van a extraer vesícula biliar, por ejemplo, entonces la posición no tiene que ser tan drástica, pero considerando entonces otra vez, infiero ahí, otra vez, perdón, reitero en ese punto, considerando que las mayores cirugías son cirugías urológicas, entonces nuestros pacientes adultos mayores con problemas de próstata van a estar en esta posición y hay que considerarlo. Dentro de los cuidados específicos que podremos brindar, aquí compartimos los cuidados, en este caso con el profesional de anestesia también, y lo que se intenta es contribuir a la seguridad principalmente de vía aérea. La cánula orotraqueal, incluso hay algunos artículos, como en este que es de Martins, que han señalado que la cánula orotraqueal en esta posición es más susceptible a deslizarse, a desplazarse y a finalmente salir, ¿no? De su lugar, en este caso de la tráquea. Entonces hay que estar muy al pendiente con otros dispositivos, ¿no? Como con la capnografía, no solo por el nivel de CO2 del peritoneo, sino por la posibilidad de extubación. Hay que tener también monitoreado lo que es la presión intracraniana y estarla registrando nosotros y estar valorando junto con el anestesiólogo este aspecto, estar registrando todo en nuestras hojas de enfermería. Y bueno, dar cuidados específicos a las prominencias óseas, en este caso también a los hombros para que el paciente no se vaya a deslizar y se vaya a caer. Si va a estar con cierta flexión en este caso, como también con adaptación a posición ginecológica, pues los cuidados específicos de esta posición, ¿no? Como sería aquí vigilar el hueco popliteo. Y bueno, sabemos mucho de esto de los efectos del neumoperitoneo, eso ya lo tenemos dominado desde la cirugía laparoscópica. En este caso, dentro de los efectos principales, pues se ha detectado, perdón, se ha detectado principalmente aumento de la presión arterial sistémica, también aumento de la presión pulmonar, justo por este espacio que ocupa este gas en el abdomen. Obviamente hay aumento de la presión intraabdominal y eso hace que disminuya el flujo venoso femoral hacia las extremidades inferiores. También no hay tan buen retorno venoso y disminuye la precarga. Entonces, aspectos que debemos de monitorear no solo en el transoperatorio. Si a esto le sumamos que el paciente pudiera tener insuficiencia venosa, entonces tenemos que estar desde el preoperatorio, incidir un poco más en lo que es las medidas de compresión y en el postoperatorio estar verificando que no haya datos de insuficiencia vascular. Otra de las consecuencias del neumoperitoneo, que esto es a nivel respiratorio, ¿no? Puede haber hipoxia, hipercapnia asociada al cúmulo de CO2 y esto también a su vez desencadenar ácidos respiratorios. Entonces, son algunas de las cosas que nosotros ya sabemos porque tenemos ese precedente, pero es importante reiterar que también pasa aquí en cirugía asistida por robot, ¿no?
Entonces ya llevamos varios factores, la curva de aprendizaje, las horas que se pueda tardar, el tiempo que va a estar en posición el paciente, qué debo de prever al respecto, algunos cojines, algunas almohadillas especiales, estar monitoreando lechos unguiales, estar monitorizando, por ejemplo, junto con el anestesiólogo las gasometrías que se estén tomando, por qué me está pidiendo tantas en el transoperatorio. Bueno, pues ya sabemos un poquito de esto. Y a nivel renal, bueno, lo que nos va a ocasionar si hay aumento de la presión intraabdominal y si hay aumento de la presión venosa central, esto a su vez nos va desencadenando otros factores como disminución en la presión de perfusión renal. Entonces eso se va a traducir en que hay oliguria principalmente con estos pacientes. Entonces hay que estar pensando también en que no es por falta de volumen, sino también otros aspectos que están surgiendo a nivel vascular y a nivel de qué cantidad de filtrado glomerular se está llevando a cabo. Entonces, esto es un poquito una embarrada de los cuidados que se deben de tener en el pre. Ya hablamos un poco de la instrumentista, de las acciones que hace, incluso antes de que entre el paciente, de lo que hace durante la cirugía, ¿no? Y ahorita entonces retomamos algunos aspectos que hace la circulante de forma colaborativa con el anestesiólogo para preservar el estado hemodinámico lo más homogéneo o lo más homeostático posible. Entre los cuidados postoperatorios, igual forma, los artículos en general, que son 3, 4 aproximadamente los que encontré, hablan justo de cuidados en general. Pero también esto entonces le debemos sumar, ya conociendo un poco de esto que he mencionado, debemos de cuidar entonces el nivel de CO2 en el postoperatorio, estarlo midiendo también, favorecer la adecuada oxigenación. Seguramente el paciente se va a quejar de lo mismo que se quejan los pacientes que salen de cirugía laparoscópica, ¿no? Del dolor de los hombros, del dolor en tráquea por haber tenido el tubo orotraqueal, a veces se queja más de eso que incluso de la cirugía o de las incisiones en sí. Entonces hay que intentar brindar analgesia y medidas de confort para prevenir este tipo de dolor y que aumente ese dolor y este dolor a su vez impacte en otros aspectos como esta taquicardia, hipertensión, etcétera, ¿no? Entonces son cuidados en general también los cuidados que estamos acostumbrados a dar, más algunos cuidados específicos que no difieren tanto de los cuidados que se hace al paciente con cirugía laparoscópica. Ya terminando, como consideración final, deberíamos también considerar que la enfermera quirúrgica perioperatoria debe estar siempre preparada entre los avances tecnológicos. Ahorita está el robot Da Vinci, después seguramente se va a ir reestructurando hasta que se perfeccione. Está también la nanocirugía robótica también. Entonces hay muchos cambios que nos esperan y siempre va a haber cambios en la tecnología y tal vez en la forma del abordaje. La anatomía no va a cambiar. Va a cambiar en cuanto a si tiene cirugías previas, si tiene ciertas dehiscencias, si tiene ciertas cicatrices en el abdomen, pero no va a cambiar como tal la técnica quirúrgica, la anatomía quirúrgica. Pero algo sí que no debemos olvidar es que a quien estamos aplicando esa tecnología y quien está detrás de esa cirugía y nuestro objeto de cuidado siempre va a ser la persona. Entonces, no perder de vista ese punto. Estaremos fascinadas por la tecnología que nos pueda llegar a los hospitales porque nos están orientando sobre esa tecnología, pero siempre sin perder de vista la seguridad del paciente y hacia dónde vamos nosotros y el cuidado humanizado hacia él, ¿no? Y bueno, esa tal vez pueda ser la imagen que tiene nuestro paciente de lo que es el robot que va a operarlo cuando le dicen, es que te va a operar un robot. Tal vez esta película viene mucho o pudiera venir a la mente de este paciente, ¿no? Esta figura que va a ser quien lo va a operar. Pero justo para eso nosotros asistimos a este tipo de eventos para capacitarnos acerca de lo que nos estamos enfrentando o lo que nos vamos a enfrentar y dar una orientación acertada, una comunicación acertada a nuestro paciente y explicarle todo lo que se requiere para antes de esta cirugía. Eso es todo. Reitero mi agradecimiento al Colegio de Enfermería Quirúrgica de Sonora, Academia Esculap, y bueno, fue un placer compartir un poquito de lo mucho que implica este cuidado especializado en la persona en la persona con cirugía asistida por robot. Muchas gracias.